La tercera pregunta de don Gonzalo Romero Barba también será respondida por la señora directora general de Desarrollo Rural. Señor Romero, tiene la palabra para formular la pregunta por un tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, de nuevo. Señora Muriel, reitero mi enhorabuena por su continuidad al frente de la Dirección General de Desarrollo Rural y espero que compartamos muchos éxitos en beneficio del medio rural. Su Dirección General es la responsable de la coordinación de las políticas relativas al reto demográfico. Igualmente, le corresponde la apasionante materia del desarrollo rural. A través de LEADER, tiene la suerte de poder cooperar con los 24 grupos de acción local de Extremadura, agentes clave, como bien conoce, de dinamización territorial. Digo la suerte porque si sabe conjugar los recursos a su alcance y el potencial profesional de los equipos técnicos, tendrá gran parte de sus objetivos cumplidos. Dicho lo cual, y para entrar en contextualización de la pregunta, la región enfrenta un futuro marcado por el envejecimiento poblacional, la caída de la natalidad y la migración de la juventud. Ante esta situación, resulta imprescindible adoptar medidas urgentes, pero sobre todo eficaces para revertir esta tendencia. En este sentido, la Secretaría General para el Reto Demográfico, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, coordina y promueve políticas para abordar el envejecimiento poblacional. En 2020 se creó la Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico como órgano de cooperación entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Entre las medidas articuladas se habilitó el Fondo de Cohesión y Transformación Territorial para cofinanciar las políticas frente a la despoblación. Sin embargo, el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su artículo 9, reconoce que las competencias exclusivas de la comunidad autónoma, reconoce para la comunidad autónoma las competencias exclusivas en materia de desarrollo rural y ordenación del territorio. Así, con un Gobierno socialista al frente de la Junta, el 22 de marzo de 2022 entró en vigor la Ley 3/2022 de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura. En el marco legal indicado y financiado por el Fondo de Cohesión Territorial del Gobierno de España, días antes de las elecciones autonómicas adelantadas por la señora María Guardiola, se aprobó en Consejo de Gobierno la primera convocatoria de ayudas Yo Repueblo. Tras solicitud de información realizada por quien les habla, supimos que se han registrado 560 solicitudes de ayuda en las 5 líneas convocadas. El plazo de presentación de solicitudes expiró el 26 de febrero y, según las propias bases de la convocatoria, el plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones era de 3 meses, plazo que también ha expirado a fecha de hoy. Señora Muriel, ¿qué valoración hace la Junta de Extremadura del impacto que han supuesto las primeras ayudas con cargo al programa Yo Repueblo? Pues, de nuevo, muchas gracias, señoría, por el apoyo en su intervención. Ay, señora. Gracias, señor diputado. Señora Muriel, dispone de 10 minutos para contestar a la pregunta formulada. Disculpe, la orden de las intervenciones no la sería. Pues nada, disculpen de nuevo. Muchas gracias, señoría. Disculpas aceptadas. Pues me habla de valoración y la valoración que se hace es muy positiva de esta convocatoria del Plan de Acción Yo Repueblo, que no es una actuación tampoco aislada, sino que es una primera intervención de choque dentro también de una política pública que es más amplia y que tiene que ver con el reto demográfico. Usted ha hablado de los dos marcos normativos, uno estratégico, otro normativo, la Ley 3/2022 del 17 de marzo sobre medidas ante el reto demográfico y territorial y la estrategia aprobada por decreto 32/2022, instrumentos ambos que fueron concebidos desde el consenso. Y me gusta mucho decirlo cuando hablo de reto demográfico, porque creo que fue pues una piedra angular sobre la que ahora se están construyendo actuaciones que deben de venir de esa parte de consenso. El Plan Yo Repueblo nace precisamente del seguimiento de esa estrategia y de la constatación de que existían urgencias demandadas y que además, desgraciadamente, se nos encoge el corazón cuando las vemos escritas muchas veces en los periódicos, que es evitar el cierre de negocios viables, que sabemos que son clave para sostener el relevo y las oportunidades en el medio rural, sostener comercios y servicios de proximidad. También sabemos que es difícil mantener la vida en los pueblos si no tenemos el acceso a esos servicios y a
esa calidad de vida mínima, mantener espacios de convivencia, como los bares, las cafeterías, consolidar sobre todo la actividad agraria en perfiles que quedaban fuera de otras ayudas o reforzar el tejido social en los núcleos con mayores dificultades demográficas. Y esta última línea, además, la del reforzamiento del tejido social, está muy en la línea de lo que usted hablaba. Yo también he formado parte de los grupos de acción local, también los defiendo con absoluta pasión y sabemos que la actividad que se produce a nivel rural por estas asociaciones que con muy buena intención pues desarrollan actividades en diferentes ámbitos y mantienen vivos nuestros pueblos, es necesario premiar y reconocer. De hecho, hay más actuaciones relacionadas con todo esto que también se van a poner en marcha, como es el sello de garantía rural. Quiero subrayar una cosa, porque quizás lo que le puede parecer es que 556 solicitudes no son muchas. Y este fue el enfoque que hicimos en esta primera convocatoria, es absolutamente consecuente, porque si ve bien, las líneas de ayuda se refieren en 3 de las líneas a municipios de menos de 300 habitantes, es decir, municipios de menos de 300 habitantes tenemos 68 en Extremadura, no hay más. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque queríamos tener una primera intervención casi de urgencia y quirúrgica, lo voy a decir así, con precisamente los pueblos que tenían mayores problemas de despoblamiento, aquellos que estaban en una situación severa y urgente de reto demográfico. Y en todo ese catálogo de líneas que entendíamos que serían una primera aproximación a pulsar de alguna manera cómo podía ir la convocatoria y a ver qué respuesta obteníamos de esa intervención. Debo decir, y quiero resaltar mucho, que se trata de una convocatoria muy focalizada. Muy focalizada, las bases reguladoras sí que llevan la posibilidad de que estas ayudas se aumenten hasta municipios de más de 3.000 habitantes, pero fue absolutamente consciente el determinar este umbral para poder atender estas primeras urgencias. Precisamente las ayudas al relevo empresarial es una línea de alta complejidad, usted lo sabe bien, porque trabaja en el emprendimiento en el medio rural. Para que haya un relevo empresarial no basta con que exista una ayuda, tiene que haber un negocio viable previo, tiene que haber un titular en proceso de jubilación o cese, una persona dispuesta a continuar con la actividad y una operación transmitida con la suficiente madurez. Y por eso, para complementar precisamente esta línea y para identificar estos negocios en procesos de relevo, junto a esta convocatoria, a finales de 2024, se han articulado 2 concesiones directas a las cámaras oficiales de comercio de Cáceres y Badajoz, con cargo también a ese mismo Fondo de Cohesión Territorial, el mismo que articula las acciones del Plan Yo Repueblo, para acompañar estos procesos. Este proceso no ocurre de un día para otro, los relevos generacionales han cambiado diametralmente, ya no se hacen de manera natural, como todos entendíamos, que incluso de padres a hijos, sino que esto requiere de un soporte técnico y, sobre todo, un desarrollo a lo largo durante bastante tiempo, donde se genera la confianza entre el transmitente y el transmisor. Y el compromiso que tenemos de ambas cámaras es que Badajoz ha prospectado ya 772 empresas, está evaluando más de 50 asesoramientos, está haciendo acompañamiento, y ese es el requisito, 30 procesos de relevo y la gestión de 30 expedientes de ayuda. En el caso de Cáceres, que además cuentan con algún recorrido ya previo en programas parecidos, han prospectado más de 836 empresas, ha habido acompañamiento de 30 procesos y 30 expedientes de ayuda. Por tanto, la correcta lectura de esta primera convocatoria es clara. Algunas solicitudes no estaban todavía suficientemente maduras, por eso en esta línea ha habido pocas solicitudes. Estamos en ello, de hecho el lunes tuve una reunión con ellos y hay buena sintonía entre algunas iniciativas empresariales que parece que pueden llegar a culminar con absoluto éxito esos procesos, y debo decir que los hitos se están cumpliendo. La intención por parte de esta Dirección General es, una vez que resolvemos, y estamos a puntito de hacerlo, precisamente lo haremos al mes siguiente, ya están en proceso de subsanación todas las solicitudes, abrir una nueva convocatoria precisamente para atender a estos procesos de relevo generacional, de relevo empresarial que se han dado por parte de estas cámaras. El resto de las líneas, línea 2, dirigido al comercio y a los servicios de proximidad en pequeños establecimientos, como servicios fórmulas ambulantes, que permiten que los pueblos sigan teniendo acceso a los bienes esenciales. La línea 3 son servicios de ocio.
especialmente cafeterías y bares, que en muchos pueblos no son solo negocios, sino que son espacios de convivencia, de relación intergeneracional y de vida comunitaria. Línea 4, que busca consolidar la actividad agraria, que también sabemos que es básica en el mantenimiento de las actividades productivas de nuestros pueblos, pero atendiendo a un colectivo que siempre se había quedado fuera de las ayudas, que son aquellos que entre 41 y 55 años han tenido derechos en la Reserva Nacional. Queríamos atender también a estas personas que no reciben ayuda más allá de los planes de mejora, y esa incorporación, que yo la conocía también por la Escuela de Pastores, era vital apoyar. Y la última línea, esa que a mí me gusta especialmente, que son esos proyectos pilotos, asociaciones, fundaciones, orientados a la dinamización social, que hacen que nuestros pueblos pues estén vivos, estén vibrantes y sean todavía pues muy demandados para que la gente se mantenga viviendo en ellos y sobre todo nos podamos atraer más personas al medio rural. Y además ha habido otras líneas complementarias. Hay una concesión hecha a 39 municipios, también de menos de 300 habitantes. Insisto con esto, las primeras actuaciones de emergencia han estado muy focalizadas precisamente en este target de municipios, en este umbral, para espacios de ocio en municipios con dificultades y que tiene una dotación de 486.159,93. La valoración del impacto. Bueno, pues en cuanto al impacto de la convocatoria, se han registrado más de 556 solicitudes, insisto, en municipios que son solamente 68, con lo cual creemos que ha tenido un éxito. Bueno, hemos cubierto, yo creo que todas las necesidades de esos pueblos. Se encuentran en fase de subsanación, por lo que la valoración definitiva debe hacerse una vez finalizado todo el expediente de instrucción, realizadas las fiscalizaciones previas y cuando se pueda dictar la resolución correspondiente, que ha estado también en proceso de revisión por el cambio de estructura orgánica de la Junta de Extremadura. Y en sí, el dato de participación permite extraer las primeras conclusiones, que es que la convocatoria ha llegado al territorio, así como pretendíamos. Y hemos podido comprobar que existe mayor demanda, ¿verdad?, que hay algunas solicitudes de municipios que no responden a este umbral, con lo cual también se convierte ahora para nosotros una urgencia el abrir esta segunda convocatoria, y que no vamos a medir esta política con triunfalismo, sino con rigor. Se trata de una primera convocatoria de alta focalización territorial, dirigida a núcleos más vulnerables. Su valor no es únicamente las ayudas que se conceden, sino también haber ordenado un poquito la demanda, identificado procesos reales de relevo y movilizado comercios y servicios de proximidad, y sobre todo generar expectativas y mayor control y voy a decir también diseño de las segundas convocatorias más ajustadas ya a otros municipios en otros umbrales. Pues yo creo que por mi parte muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Muriel. Señor Romero, tiene la palabra para réplica por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Muriel, por su exposición. En primer lugar, quiero agradecer que reconozca lo que venimos diciendo desde el Grupo Parlamentario Socialista durante tanto tiempo, y es que esta convocatoria no se ha resuelto por el cambio de estructura orgánica, es decir, por la parálisis de la Administración regional en los últimos 6 meses. Pero en mi primera intervención pues hacía mención a la conferencia sectorial de reto demográfico que el Gobierno de España ha convocado hasta en 10 ocasiones desde 2020. La última reunión se ha celebrado la semana pasada. Pero ¿quién ha representado a la Junta de Extremadura? ¿Cuánto dinero nos corresponde a Extremadura del Fondo de Cohesión para el ejercicio 2026? Del mismo modo, también se ha olvidado decir que Extremadura ha recibido ya, a propuesta del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, más de 5,5 millones de euros de ese fondo en los últimos años. ¿Cuál es la aportación de la Junta de Extremadura con cargo a recursos propios? Me gustaría conocerlo. Por otro lado, ante la información proporcionada, lamento trasladarle que nuestros presagios se cumplen, es decir, no debemos augurar un gran triunfalismo. En definitiva, lo que mal empieza, mal acaba. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque, en primer lugar, las bases que se aprueban, las bases de esta convocatoria, se aprueban en plena campaña, no pudiendo responder a su fin, sino a un puro cálculo electoral. Pueden mirar los acuerdos del Consejo de Gobierno del 9 de diciembre, que están publicados en el portal de la Junta, donde confirman que las ayudas estarán dirigidas a solicitantes
de pueblos con menos de 3.000 habitantes. Toda la información y publicidad se centra en eso. Sin embargo, el cálculo es de gran calado, porque la convocatoria se publica realmente en el DOE el 24 de diciembre, justamente 3 días después de las elecciones. ¿Por qué no lo publicaron antes de las elecciones? Pues tiene una clara explicación. Resulta que las ayudas no son para residentes, como bien ha comentado, en municipios de menos de 3.000 habitantes, sino que es una experiencia piloto solo para municipios de menos de 300 habitantes. Por lo tanto, esas noticias no son reales. Es un engaño a la ciudadanía que confirma que el propósito de esta convocatoria era pura propaganda electoral. Pero nos vamos a adentrar en la información que nos ha trasladado y reconocerá conmigo el fracaso estrepitoso de la línea de ayudas al relevo empresarial, a la que tan solo han concurrido 5 personas solicitantes para toda Extremadura. ¿Saben a qué se debe ese fracaso? Se lo explico. Esta línea de ayuda, aunque lo saben, esta línea de ayuda entra en competencia directa con las ayudas de los grupos de acción local, pues las inversiones subvencionables se solapan. Por tanto, un joven evita presentar una solicitud en una ventanilla electrónica de la Administración y se decanta por acudir a un grupo de acción local donde el trato es más cercano, más humano. Hubiera sido más eficiente dotar a los grupos de mayores fondos en sus cuadros financieros, reforzando así las ayudas al relevo generacional. Y, por otro lado, las líneas 2 y 3 de la convocatoria no cuentan con dotación presupuestaria suficiente en esas líneas que sí que dieron los titulares de prensa. Con 400.000 euros tan solo pueden ser beneficiarias de estas líneas 80 solicitudes. 80 ayudas para tiendas, 80 ayudas para bares en toda Extremadura. Por tanto, reitero, más propaganda que soluciones reales. No obstante, con la información que hemos conocido, defiende usted la gestión de la Cámara de Comercio, pero las ayudas de la Cámara de Comercio no están dentro de la convocatoria Yo Repueblo. La convocatoria Yo Repueblo es concurrencia competitiva directa gestionada por la Junta de Extremadura. Cámara de Comercio es otro capítulo que otro día podemos hablar de él. Y en este caso me quedan algunas dudas que me gustaría que me contestase en el turno de cierre. ¿Cuánto dinero aporta la Junta como cofinanciación a esta convocatoria? Y, sobre todo, las bases indican que la falta de notificación de resolución dentro del plazo máximo para resolver, establecido en las bases en 3 meses, legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. ¿Considera que los expedientes en esta situación, que son todos, están en vía muerta? No obstante, el PSOE es un partido de gobierno, por lo que, para terminar, quiero lanzarle alguna propuesta. La ley frente al reto demográfico de la que hemos hablado, aprobada con el voto favorable, como bien ha dicho, de todos los grupos parlamentarios de esta Casa, recoge medidas fiscales para los pueblos menores de 3.000 habitantes. Como bien sabe, en estos momentos en esta Cámara se está tramitando el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026, por lo que instamos a que hagan una propuesta y apuesta firme por el reto demográfico. Ya que se han puesto a bajar impuestos, sean ambiciosos. Bajen los impuestos de manera progresiva como medida frente al reto demográfico. Señor Romero, debe ir. Sí, voy terminando. Muchas gracias. Señora Muriel, dígale a la señora Guardiola que los 100 millones de euros que va a perdonar a las eléctricas los destine a medidas fiscales para paliar la despoblación en Extremadura. Está a tiempo, está abierto el plazo de enmiendas parciales y, de este modo, la bajada de impuestos podrá beneficiar a gran parte de los extremeños y no solo a unos cuantos. Gracias por su atención y le reitero mucha suerte para esta legislatura. Muchas gracias, señor diputado. Señora Muriel González, para cerrar el debate, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Señoría, voy a intentar llevar un orden con respecto a las cosas que me interpelan, las preguntas que me hace, porque además es muy conveniente poner también información sobre las dotaciones que tiene el Fondo de Cohesión Territorial, en este caso 1,9 millones para el año 2026, que es lo mismo que tenía el año pasado, y por una razón fundamental que ya conoce, la prórroga de los presupuestos. Esto es a lo que nos lleva a tener un Gobierno que no presenta presupuestos de hace más de 3 años.
por muchas urgencias y por muchos eslóganes también que se lancen por parte del Gobierno central y haya una comisión, una conferencia sectorial y haya incluso un ministerio que tiene el apellido de reto demográfico, luego se traduce en escasos 23 millones de euros para todas las comunidades autónomas. Algo que hemos puesto en conocimiento ya del secretario de Estado y que, por supuesto, encuentra además especiales dificultades en su gestión porque la conferencia sectorial se tiene en junio. De hecho, ha sido recientemente y nos piden que los compromisos se hagan a finales de diciembre. Ese es el motivo de la convocatoria y enlazo con la siguiente pregunta. Cuando se decide pasar del tipo de proyectos que se venían haciendo por parte del Gobierno anterior, que fueron, si no recuerdo mal, proyectos singulares en Río Lobos y en Valverde del Burguillo, 2 municipios nada más. Un programa de exclusión financiera, donde creo que hubo, a través de las diputaciones, donde hubo creo que actuaciones en 100 y pico municipios. Y al año siguiente, creo que fue el proyecto de Pino Franqueado, que estamos terminando nosotros, porque entonces fue bloqueado por el anterior Gobierno, pues con estos pocos plazos que tenemos, difíciles de poder llegar a los compromisos y el cumplimiento de hitos que la propia comisión, la propia conferencia nos obliga. Con lo cual, esa es la idea de las bases reguladoras, sacar unas bases reguladoras que pudieran atender un gran espectro de líneas de actuación y también atender al rango de municipios que plantea la propia conferencia sectorial e ir sacando líneas de actuación, las convocatorias, que son mucho más ágiles una vez que tuviéramos las dotaciones financieras a través de los certificados de conferencia sectorial. Aún así, a fecha de hoy, todavía no tenemos el certificado. Estamos trabajando sobre una convocatoria que todavía necesita de ese trámite previo. Me dice por qué no he contado con los grupos de acción local y he pensado que en esta línea de relevo empresarial las cámaras podían hacer una gran labor. Y tiene razón en parte. Creo que los grupos de acción local también podían desarrollar una labor importante en los vales, o sea, en los trámites de relevo empresarial en el medio rural, pero también sabe que estamos trabajando con los grupos de acción local en otra medida, que es el vale rural, que de alguna manera entraba en colisión a nivel de importe, a nivel de importe y de cuál es el objetivo de ambas medidas centradas en el emprendimiento con estas medidas de relevo empresarial. Y porque entendíamos, además, insisto con esto, que los procesos de relevo empresarial son tremendamente complejos. Que se ordene bien y que haya sintonía entre quien quiere dejar un negocio y quien lo quiera coger, requiere de un acompañamiento no solamente al proceso de cese en sí, donde se comparten durante algunos meses la gestión del negocio, sino que la persona que entra dote ese negocio a lo mejor de una impronta diferente, de una adaptación a mercado, gustos e incluso a circunstancias que son más actuales. Entonces, creemos que las cámaras podían ser un buen actor para todo esto. De hecho, así nos lo están refiriendo con el cumplimiento de los datos de esa concesión directa que están desarrollando. Efectivamente, en la siguiente convocatoria tendremos el resultado final de esos procesos que están haciendo. 80 solicitudes de más de 300 habitantes. Efectivamente, es que solamente tenemos 68 municipios. Tener más de 80 solicitudes a mí me parece un éxito, bueno, es lo que esperábamos, no esperábamos más, ya habíamos hecho el cálculo. Podíamos haber aspirado a poblaciones mucho mayores, pero queríamos atender las urgencias, sobre todo, de estos municipios que nos preocupaban especialmente. Me habla de cómo está la gestión de los propios expedientes. Están todos, quitando la línea 4, que salía en esta semana, en proceso de subsanación, con lo cual el trámite continúa. Los plazos no se han cumplido, a pesar de que las propias bases reguladoras hablaban de 3 meses de resolución, pero precisamente el cambio orgánico pues permite que los expedientes sigan en tramitación. Y en cuanto a las medidas fiscales para municipios de menos de 3.000 habitantes, como medidas transversales que usted pide que yo solicite un mayor impulso por parte del Gobierno de María Guardiola. Pues le debo decir una cosa. Y para que todos contextualicemos, estamos aprendiendo mucho gracias al mecanismo de impulso al talento. Señora Muriel, debe que la OCDE nos está desarrollando. Las medidas ante el reto demográfico no deben ser solamente fiscales. Las medidas ante el reto demográfico, además, que nos empeñamos a llamar reto demográfico y hablar de lucha, lo que tienen como objetivo es apoyar el crecimiento, las oportunidades y, sobre todo, el mantenimiento de la población en nuestros municipios, a pesar de una adaptación demográfica que sí o sí será.
No son las únicas, hacemos un informe de seguimiento y hay 836 millones de euros destinados de políticas transversales de la Junta de Extremadura, del Gobierno de María Guardiola, para atender al reto demográfico. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Muriel González. Nuestra enhorabuena de nuevo por su nombramiento. Le deseamos los éxitos en su gestión. Puede seguir con nosotros en este acto o, si lo desea, puede marcharse. Que tenga un buen día.